Estas naves no utilizan principios de propulsión convencionales y no me estoy refiriendo a la limitación de potencia de los combustibles. Esto es lo que pasa cuando yo hago un razonamiento y digo, ese vehículo no puede andar así, porque si anduviera así se quemaría la atmósfera. Ese vehículo no puede andar así porque la inercia se lo impide. Todo esto obliga a recapitular, no renunciar a lo que se sabe, pero hacer un pequeño alto en la huella. Yo tuve que moverme entre dos universos, un universo muy racionalista y un universo en el que se aceptaban cosas que no parecían lógicas a simple vista. Por ejemplo, toda la fenomenología de que si un vehículo se desplazaba a enormes velocidades, llamando enormes velocidades en aquella época y hoy día podría decirse también 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera, esto tenía que ser un imposible técnico. Es más, no solamente un imposible técnico desde el punto de vista de la ingeniería, sino un imposible físico. ¿Por qué? Porque un objeto cualquiera que se abra paso en la atmósfera de alguna manera a esa velocidad, a baja altura donde en casos de presión y temperatura normal, la densidad del aire es lo suficiente como para calentar y destrozar cualquier vehículo, sobre todo si no tiene formas aerodinámicas, y así las tuviera, no se podía concebir. Alguien podría pensar que un adelanto tecnológico lo podría haber logrado. Sin embargo, aparecía otro problema, absolutamente silenciosos. Entonces se postulaba, no, deben ser proyecciones. No. Cuando después aparecen los primeros accidentes, que no fue solamente uno de ellos, tal vez el primero bien documentado, la cosa empieza a tomar otro cariz. Como no generaban ruido, por lo tanto se negaba la existencia. Y esta postulación era de parte de un físico, no sé si vivirá, muy importante de la Universidad de Buenos Aires, y que decía simplemente que no existían porque no generaban ruido en la atmósfera. Hoy día se puede explicar absolutamente, no solamente sus velocidades, no solamente cómo no generan ruido, sino cómo también pueden independizarse del fenómeno de la inercia. Estas naves no utilizan, o no utilizarían, hoy se sabe que no utilizan, principios de propulsión convencionales, y no me estoy refiriendo a la limitación de potencia de los combustibles, me estoy refiriendo a los principios operativos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Desde los paradigmas, que son las leyes ahora entre comillas de la costumbre, para nosotros sería una obligación interpretar que están muy acolchados para aguantar eso. Señores, yo les puedo decir que sentados como yo estoy en una silla en este momento, sin ningún cinturón de seguridad, ustedes podrían ser acelerados a 50 o 100 G sin que siquiera se dieran cuenta. Los sistemas convencionales están asidos a las naves, a los vehículos, a los trenes, a los barcos, a los aviones, a las motos, a los autos, de sus carrocerías. O sea que cuando alguien está sentado, es propulsado por el último elemento de esta carrocería, cabina o lo que fuera, que tiene a su espalda. Entonces, hay un límite para las aceleraciones, y es un límite bastante bajo. ¿Qué hacen estos vehículos? Lo que hoy se sabe más o menos cómo, y que antes no se sabía cómo, pero se sabía que era así. Esta primera hipótesis la sembró un capitán Plantier de la Fuerza Aérea Francesa, diciendo que ellos producirían, en esa época era muy temprano para decir producirían una suerte, desde el centro de las naves, de campo electrogravitacional por arriba y por delante de la nave. Esto crea un vector fuerza que toma ¿a quién? A la nave y necesariamente a los individuos adentro y al aire que respiran. Y un poco más. Alrededor de la nave también 1 metro o un poquito más. ¿Por qué digo que tiene que extenderse al aire y que tiene que extenderse al medio exterior? Para no ser detectados. ¿Y por qué no son detectados? Muy simple. Cuando se extiende esta fuerza, este campo hacia la parte externa, lo que ocurre simplemente es que se lleva parte del aire con ello.
Por eso se han observado nubes que viajan. Cuando se produce esto, se produce un efecto deseado para ellos, indeseado para nosotros. ¿Cuál es el deseado para ellos? Que al arrastrar el aire, el rozamiento con la atmósfera es un rozamiento difuso y no produce elevación de temperatura. Al no calentarse, los radares de la OTAN, que son casi todos de infrarrojo y no activos, sino solamente pasivos, son de recepción, no los pueden detectar. Tanto se han especificado y se han protegido en ese sentido que los otros aparecen a la vista y no pueden ser detectados. Más allá de que hay elementos de invisibilidad tecnológica, de las cuales tenemos muchos antecedentes, sin hablar de la Operación Filadelfia con todas sus tragedias del año 41, y hoy día tenemos pruebas, las he visto, las he fotografiado, las he experimentado, de trozos de material desprendido de nave, acá en Argentina, en el Museo Omni de Silvia Pérez Simondini, que cuando fue rescatada esta pieza, está para que la vean, para que la estudien, para que fotografíen. Esta pieza se vuelve transparente cuando uno la enfoca con una cámara que tenga más de 4 o 5 megapíxeles, o si no, con un rollo de buena sensibilidad. Todo esto obliga a recapitular, no renunciar a lo que se sabe, pero hacer un pequeño alto en la huella. Esto es lo que pasa cuando yo hago un razonamiento y digo, ese vehículo no puede andar así, porque si anduviera así, se quemaría la atmósfera. Ese vehículo no puede andar así porque la inercia se lo impide. Si no nos entregamos con una pasión que nos permita, y es la que nos impulsa, para llegar a la esencia de las cosas, nunca jamás, y eso se lo desafío a cualquiera, van a descubrir nada.